Buenas noches, miembros del club. Esta noche te traigo 3 historias enviadas por enfermeras, guardias de seguridad y trabajadores del CEMEFO que juran que lo que vivieron es completamente real. Historias de camillas que aparecen solas antes de que alguien muera. Habitaciones psiquiátricas abandonadas que nunca están vacías. Y expedientes forenses que se duplican solos con mensajes imposibles. 3 muertos que volvieron a buscar algo que dejaron pendiente. Así que apaga la luz, sube el volumen y presta mucha atención a cada uno de los detalles. Comenzamos. Prefiero no decir mi nombre real. Todavía trabajo en el sistema de salud pública, aquí en Guanajuato, en un hospital de León, cerca del CEMEFO. Y por eso nunca conté esto antes. Suena demasiado loco, pero después de 7 años allí, aprendí algo que no puedo explicar. En este hospital hay una camilla que aparece sola cada vez que alguien está a punto de morir. Todas las camillas están numeradas y registradas. Si falta una, se reporta de inmediato. Pero la número 27 no pertenece a ningún piso. La primera vez que la vi fue una madrugada tranquila del 2019. Había fallecido un señor mayor en el cuarto 412. Hicimos el protocolo normal. Avisamos a la familia, preparamos el cuerpo y esperamos al camillero. Salí al pasillo para llamar el elevador de servicio al sótano, donde está la morgue. Y allí estaba, una camilla perfectamente tendida, con una sábana blanca estirada como si la acabaran de cambiar, sin manchas, sin arrugas, justo al lado del elevador. Pensé que alguien la había dejado para agilizar el traslado. El camillero llegó con la camilla oficial. ¿Y esa? ¿De dónde salió?, le pregunté señalándola. Me miró confundido y se volteó. ¿Cuál? Esa no es de este piso. Revisó la placa lateral, solo un rectángulo limpio donde debería estar el número. No decía nada. No le dimos importancia. Usamos la camilla oficial para bajar el cuerpo, pero cuando regresé, 10 minutos después, la cama 27 seguía allí. Estaba un poco más cerca del elevador, como si se hubiera movido sola unos 2 metros. No la oí rodar. Nadie pasó por el pasillo. Al día siguiente, pregunté en el almacén. No existía registro de una camilla sin número, ninguna reportada faltante. La cosa quedó como anécdota, hasta 2 semanas después. Otro fallecimiento en el piso 4. Salí al pasillo con el expediente en la mano y allí estaba de nuevo, la cama 27, esperándonos. Esta vez noté algo peor. La sábana no estaba perfecta. Tenía una ligera presión en el centro, como si alguien se hubiera recostado por unos segundos y se hubiera levantado. La toqué con la punta del dedo. Estaba tibia, no caliente. No fría como el aire del hospital en la madrugada, sino tibia, como 37 grados exactos, la temperatura de un cuerpo vivo. Sentí un nudo en el estómago. No era miedo aún, sino esa incomodidad de vivir algo privado. Nadie quiso tocarla. El camillero usó la suya nuevamente, y cuando miramos de nuevo, había desaparecido. Empecé a preguntar discretamente a otras enfermeras. 2 de piso 3 y una de cirugía me juraron haberla visto igual, siempre después de muertes nocturnas, siempre sola antes del elevador, nunca en cámaras.
Un médico residente que se mostraba muy escéptico decidió checar las grabaciones de seguridad para callarnos. «Es truco de alguien», dijo. Revisamos el video del pasillo del cuarto piso. Se me ve saliendo del cuarto con el expediente. El pasillo vacío. Siguiente cuadro, sin corte. La camilla ya estaba allí junto al elevador. No rueda, no cruza, simplemente aparece. La administración lo llamó error visual del sistema, pero el residente me confesó, después de que vio cuadro por cuadro, que no había transición, nada. Lo que cambió todo fue 3 meses después. Llegó un paciente joven de 26 años. Tuvo un accidente en moto. Nadie esperaba que muriera esa noche. Yo salí del cuarto al pasillo. Vacío. Suspiré aliviada. Pensé que la leyenda se había terminado. Presioné el botón del elevador. Las puertas se abrieron y la cama 27 estaba dentro, sola, con la sábana ligeramente levantada a la altura de los pies. El espacio era tan chico que no había forma de meterla sin que la viéramos desde el pasillo. El elevador ni se había movido. El camillero estaba detrás de mí. Se quedó pálido. «Yo no la puse allí», murmuró. No gritamos, solo la sacamos con cuidado y usamos la camilla oficial. Terminé el turno y bajé sola al sótano por unos documentos. La morgue tiene un cuartito de espera antes de la cámara fría donde paran las camillas. La puerta estaba entreabierta. Empujé y allí estaba la cama 27, contra la pared del fondo, la sábana estirada, excepto por una pequeña presión profunda en el centro, no como si alguien se recostara, sino como si algo pesado estuviera allí todavía. El aire olía a formol mezclado con sudor fresco. No vi sombras, no oí nada raro, pero supuse que esa camilla no esperaba un cuerpo. Estaba esperando algo más. Después de eso, no volví a hablarlo. Y 1 año después, pedí cambio de turno. Lo último fue una llamada de una compañera nueva, de madrugada. «Oye, ¿es normal una camilla sin número afuera del elevador cuando alguien muere?» Bajamos el cuerpo y ya estaba en la morgue antes que nosotros. Le dije que la ignorara y que nunca la tocara. Hace poco volví por un trámite. Pasé por el piso 4, el pasillo vacío, me acerqué al elevador y vi en la pared, a la altura de la camilla, una marca rectangular en la pintura, vieja, de décadas, como si siempre hubiera estado apoyada allí. No sé qué es la cama 27, no creo que sea un fantasma ni alucinación, pero sí sé algo. En ese hospital hay algo que sabe antes que nosotros quién no va a salir caminando. Cada vez que un conocido entra de noche, lo primero que pienso no es cómo está, es si la cama 27 ya salió por él. No sé si deberías leer esto al aire, pero durante casi 2 años fui guardia de seguridad en un hospital psiquiátrico abandonado aquí en León. No diré el nombre completo porque todavía tengo conocidos allí trabajando. Cuando el hospital dejó de operar por completo, una parte del edificio quedó abandonada mientras decidían qué hacer con ella. Mi trabajo era vigilar que nadie entrara, ni curiosos, ni ex empleados, ni familiares que insistían en volver a ver algo. La mayoría del lugar estaba vacío, camas retiradas, escritorios desmontados, todo abandonado como si hubieran salido corriendo. Pero había un pabellón que siempre me incomodó más que los demás, el antiguo pabellón C. Ese era el área donde internaban a pacientes con episodios psicóticos graves, aislamiento total, monitoreo constante,
habitaciones individuales con puertas de metal grueso y ventanillas pequeñas. Yo no creía en nada sobrenatural. Nunca he sido sugestionable. De hecho, acepté ese turno nocturno porque pagaban más y casi no había movimiento. Las primeras semanas fueron normales, hasta que empecé a notar algo con la habitación 12. Cada pabellón tenía una lista antigua pegada en el tablero de enfermería. En el pabellón C, aunque el polvo cubría casi todo, aún se alcanzaba a leer algunos números. La 12 tenía un círculo rojo alrededor. Pensé que era una marca vieja, quizá administrativa. La primera vez que sentí algo raro fue una noche lluviosa. Estaba haciendo mi recorrido habitual con la linterna. Cuando entré al pasillo del pabellón C, el aire se empezó a sentir más frío que en el resto del edificio. No era corriente de aire, las ventanas estaban selladas. Era una sensación física, como entrar a un cuarto con el clima encendido al máximo. Al pasar frente a la habitación 12, escuché un sonido seco, no un golpe fuerte, más bien como si alguien apoyara la palma contra la puerta desde adentro. Me quedé quieto, esperé, pero nada más. Me acerqué y alumbré por la pequeña ventanilla. La habitación estaba vacía, sin cama, sin muebles, solo paredes descascaradas. Lo atribuía a la dilatación del metal por la humedad, pero empezó a repetirse. No todos los días, no siempre a la misma hora, solo a veces. Cuando pasaba por esa puerta, sentía que algo estaba del otro lado. No escuchaba voces, no veía sombras, pero era peor. La sensación clara de que alguien estaba consciente de mi presencia. Un turno decidí entrar. No estaba prohibido, solo evitado por todos. Abrí la puerta. El olor era distinto al resto del edificio. Más cerrado, más denso, como un sótano sin ventilación por años. Entré con la linterna encendida y el haz de luz recorrió las paredes hasta detenerse en algo que no había visto antes. Rasguños en la pared interior de la puerta, a la altura del pecho de una persona adulta. No profundos, pero repetitivos, paralelos, como si alguien hubiera arrastrado las uñas una y otra vez en el mismo punto. No me asusté, me incomodó mucho. Salí y cerré. Esa noche, cuando regresé a la cabina de vigilancia, encontré un sobre manila sobre el escritorio. No había nadie más en el edificio. No escuché que alguien entrara. Pensé que lo había dejado el supervisor en la tarde y no lo noté. Lo abrí. Era una copia de un expediente viejo. Paciente masculino, 38 años. Diagnóstico: trastorno esquizoafectivo con episodios paranoides severos. Habitación asignada: número 12. Leí rápido. No suelo husmear, pero algo me impulsó. El paciente afirmaba que a alguien lo observaba cuando apagaban las luces. No una alucinación visual concreta, más bien una certeza. Decía que no tenía miedo de estar solo, tenía miedo de que aquello que lo observaba no fuera parte de su mente. Los médicos registraron que insistía en que el problema no era él, que el cuarto estaba ocupado antes de que lo internaran. Murió durante la madrugada después de un episodio de agitación extrema. Causa oficial: paro cardiorrespiratorio. Cerré el expediente. No sé por qué estaba ahí. Nadie me explicó nada. La noche siguiente volví al pabellón C. No porque quisiera, sino porque era parte del recorrido. Cuando llegué frente a la habitación 12, la puerta estaba entreabierta. Yo la había dejado cerrada. Estoy completamente seguro. La empujé. La linterna iluminó el interior. Y entonces lo vi. En la pared del fondo, justo donde antes solo había pintura desgastada, había una frase escrita con algo oscuro.
No parecía sangre, no tenía brillo. Decía, no estaba solo. Sentía que se me revolvía el estómago. Parpadeé, apunté mejor la luz. La pared estaba limpia, sin frase, sin marca. Pensé que mi mente estaba conectando lo leído con el entorno, que estaba sugestionado. Cerré la puerta y esa fue la última vez que entré. Pero no la última vez que pasó algo. Una madrugada, mientras revisaba las cámaras de la cabina, noté movimiento en el monitor del pabellón C. No era una persona caminando, era la puerta de la habitación 12 abriéndose lentamente, apenas unos centímetros, y deteniéndose. Nadie la empujaba, no había corriente de aire. Revisé la grabación después. No había falla de imagen, solo la puerta moviéndose. Pedí que revisaran las bisagras al día siguiente. Dijeron que estaban firmes. Una semana después renuncié. No por miedo, eso me repetí muchas veces, sino porque ya no quería ser la única persona en ese edificio cuando algo decidiera moverse. Hace unos meses demolieron parte del hospital. Un antiguo compañero me mandó una foto del proceso. El pabellón C ya no existe. Pero antes de tumbarlo por completo, quitaron las puertas metálicas para venderlas como chatarra. En la parte interior de la puerta de la habitación 12, debajo de varias capas de pintura vieja, encontraron rasguños antiguos, muchos superpuestos, como si no hubiera sido solo una persona, como si durante años alguien o varios hubieran intentado salir. No sé si el paciente estaba enfermo de verdad o si realmente veía algo. Lo único que sé es que nunca sentí que esa habitación estuviera vacía. Y cuando tengo recuerdos de esa noche, no puedo evitar preguntarme algo que nunca me había preguntado antes. Si la habitación 2 estaba ocupada antes de que él llegara, entonces la verdadera pregunta no es ¿quién estaba encerrado allí? La pregunta es ¿quién sigue allá adentro? Trabajo como auxiliar administrativo en el área forense de CEMEFO, aquí en León, desde hace casi 10 años. Mi trabajo es archivar, digitalizar y resguardar expedientes. En otras palabras, convertir una muerte en papeles y números. Siempre he sido muy racional. Si alguien me contaba algo extraño sobre la morgue o el archivo forense, yo encontraba una explicación lógica. Estrés después del turno, sugestión por el ambiente, cansancio acumulado de noches largas, hasta que apareció un expediente que nunca debió existir. El número 143. Fue un ingreso sin identificar. Era hombre, unos 40 años, sin documentos, sin huellas en el sistema. Lo encontraron en un terreno baldío a las afueras de León, cerca de la carretera hacia Silao. No había señales claras de violencia, nada obvio. Lo que me llamó la atención no fue el cuerpo en sí, sino la hoja de ingreso. En el apartado de observaciones personales, que normalmente se deja en blanco con datos básicos, alguien escribió a mano: refiere haber regresado. Pensé que era un error garabateado. Tal vez el paramédico anotó mal algo en la prisa, o quizá escribir refiere a haber viajado y se le fue la mano. Pregunté al médico legista que lo recibió esa madrugada. Me dijo que el hombre estaba solo cuando lo encontraron, sin testigos, sin familiares cerca. Entonces, ¿quién refirió eso?, le pregunté directo. Me miró unos segundos más de lo normal, como midiendo si yo iba en serio. Eso mismo pregunté yo. Nadie lo sabe. No insistí más. Mi trabajo era digitalizar el expediente, asignarle número interno y archivarlo físicamente en el estante. Cuando escaneé la hoja de ingreso, noté algo que me incomodó de inmediato. La letra de esa observación no coincidía con la del resto del documento. Era más firme, más pausada, como escrita con calma,
y no parecía la misma pluma. Pensé que quizá alguien del área forense añadió la nota después. Lo dejé pasar, pero días más tarde, el cuerpo fue reclamado por una mujer que aseguraba ser su hermana. Presentó acta de nacimiento, INE, todo en regla. El caso se cerró como NN reclamado. Yo debía archivar el expediente definitivo completo. Fui al estante correspondiente del archivo y el 143 ya estaba colocado allí, en su sitio exacto, con el lomo rotulado. No lo había archivado aún, estoy completamente segura, porque lo tenía en mi bandeja de pendientes sobre el escritorio. Revisé, allí seguía el original. Volví corriendo al archivo, saqué el del estante. No era copia ni duplicado, era otro expediente diferente. Mismo número, 143, misma fecha de ingreso, mismo hombre sin identificar. Pero en la hoja de ingreso ahora decía: regresé porque me dejaron. Sentí una presión fuerte en el pecho, no miedo todavía, algo más físico, como si el aire se hubiera espesado. Llevé ambos expedientes con mi supervisor. Los revisamos uno al lado del otro bajo luz fluorescente del archivo. El segundo no tenía registro en el sistema digital. No código de barras, no firma de recepción, ni rastro. No existía oficialmente. Mi supervisor, que lleva 20 años en esto, asumió que era una broma pesada de algún técnico nuevo. Rompió el segundo archivo frente a mí y lo metió a la trituradora. «Ya está», me dijo con tono de «no dramatices, no alimentes cosas raras». Quise creerle, de verdad. Esa misma tarde, mientras cerraba sesión en el sistema para irme a casa, apareció una notificación automática en la pantalla. Expediente 143 actualizado. Abrí el registro digital. En el apartado de observaciones, donde antes estaba la frase inicial, ahora decía: falta 1. No había historial de edición, ni usuario registrado, nada. Sentí un vacío en el estómago que me duró toda la noche. Al día siguiente, pedí acceso al historial completo del caso. Revisé todo desde el ingreso inicial. Había un detalle que nadie había notado antes. La hora de levantamiento del cuerpo y la hora estimada de muerte no coincidían. La estimación forense indicaba que el hombre llevaba fallecido al menos 48 horas, más de lo que marcaba el reporte inicial del terreno baldío. Eso significaba que, según los cálculos precisos del legista, murió antes de que alguien supiera que estaba desaparecido, antes de que su hermana siquiera empezara a buscarlo, antes de que oficialmente faltara en el mundo. No dije nada, no era mi área ni mi lugar, pero esa noche soñé algo que no he podido sacarme de la cabeza. Soñé que estaba sola en el archivo del CEMEFO, recorriendo los estantes interminables, y en cada carpeta que tocaba con las manos temblorosas, el número 143 estaba repetido. 143A, 143B, 143C, como si no fuera un caso aislado, sino una serie interminable. Desperté inquieta y sudando. Al llegar al trabajo, decidí revisar el estante físico una vez más. El 143 estaba allí, solo uno. Lo abrí con cuidado. La hoja de observaciones estaba en blanco total. Ni la frase original, ni la segunda, nada en absoluto. Revisé la versión digital, también limpia, completamente en blanco. Pensé que mi mente estaba mezclando los turnos dobles con el estrés del archivo, hasta que semanas después recibimos un nuevo ingreso. Varón sin identificar, encontrado en terreno baldío similar, mismas características físicas generales. Al asignarle un número interno en el sistema, marcó error. El número ya existe.
Intenté con el siguiente. Otro error. El sistema sugería automáticamente 143. Se me helaron las manos encima del teclado. Ese número ya estaba archivado y cerrado. El técnico de sistemas revisó el fallo. Dijo que era un bug temporal del software viejo del CEMEFO. Asignamos otro número manualmente para no parar el flujo. Esa tarde, al imprimir la carátula para el nuevo expediente, la impresora imprimió 2 hojas sin que yo se lo pidiera. En la segunda, sin que nadie lo solicitara, apareció una línea centrada en la parte inferior. Ahora sí, estamos completos. No lo comenté con nadie. Guardé esa hoja en mi bolso personal. De hecho, la tengo aún, aquí conmigo. No sé qué significa todo esto. No sé si es una coincidencia absurda de impresoras y sistemas viejos. No sé si algún empleado está manipulando archivos por diversión enferma. Lo único que sé es que desde entonces, cada vez que archivo un expediente sin identificar, reviso 2 veces que no diga 143. Y a veces, cuando el archivo está en silencio absoluto, solo el zumbido del aire acondicionado y el olor del papel viejo, tengo la extraña sensación de que alguien más está esperando que termine de organizar los papeles, como si necesitara que todo quede en orden perfecto, como si alguien estuviera esperando que el expediente correcto aparezca por fin, porque la última vez que revisé el sistema, hace unos días, el número 143 aún seguía disponible. Existen hospitales donde la muerte no respeta turnos ni horarios, camillas que saben quién va a morir antes que los médicos, puertas psiquiátricas con rasguños de décadas, expedientes del CEMEFO que escriben sus propias frases. Tal vez la próxima vez que pases cerca de un hospital en la madrugada, recuerdes que no todos los que entran allí salen caminando. Si te gustó este episodio, déjame saber en los comentarios cuál historia te impactó más. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias. No olvides seguirme en mis redes sociales para seguir de cerca el mundo paranormal. Yo soy Marco Barlo y me despido deseándote una linda noche. Cuídate, cuida a los tuyos y espero, sobre todo, después de haber escuchado estas historias, que tengas sueños aterradores. Hasta la próxima.